La proporción áurea, el número de oro, la sucesión de Fibonacci. Fibonacci escribió obras de geometría, álgebra y teoría de números, pero la más conocida trata sobre el cálculo. El Libera-Bacci, libro del Abaco, publicado en 1202. El libro Libera-Bacci aborda la teoría de números, descomposición de factores primos, criterios de divisibilidad, por ejemplo. También contiene problemas de álgebra de primer grado y habla de contabilidad mercantil. Sin embargo, existe un problema el cual es el emblema del libro, el problema de los conejos, cuya solución es la sucesión que hoy se conoce con el nombre de Fibonacci. Y el problema es así. ¿Cuántas parejas de conejos tendremos a fin de año si comenzamos con una pareja que produce cada mes otra pareja que procrea a su vez a los 2 meses de vida? En esta tabla se muestra la solución de dicho problema, donde la última columna, aparte de ser el total de conejos por mes, pertenecen a la sucesión de Fibonacci. Si tomamos la expresión hallada anteriormente, es decir, en el video anterior, habíamos concluido que los coeficientes y el término independiente eran dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. En general, se puede establecer la siguiente regla, donde n es la potencia y a sub n es el término enésimo de la sucesión. Existe una clara relación entre el exponente y los coeficientes, y también el término independiente. Ahora, hagamos el cociente entre cada uno de los términos de la sucesión de Fibonacci y su anterior. Al principio observamos que phi trata de aparecer. Sin embargo, mientras la posición del término n sigue aumentando, el error con phi disminuye. Es decir, se vuelve más exacto. Y llegamos al término 10, donde ya la precisión es menor de una milésima. Ni qué decir del término 20. Así que, para aproximar phi, no es necesario hallar la raíz de 5, que es parte de la representación numérica, si no basta con dividir términos de la sucesión de Fibonacci. Podemos asumir entonces que el límite de los cocientes de los términos de la sucesión de Fibonacci es phi. A continuación muestro la representación matemática que demuestra que el límite de dividir un término entre el anterior resulta phi. Las personas que tienen conocimientos sobre límites, cálculo diferencial, se les va a hacer un poco fácil entenderlo, así que les aconsejo pausar el video y verlo detenidamente. En la parte inferior vemos que el resultado es L es igual a 1 más 1 sobre L. Resolviendo, podemos obtener que L es igual a phi, y L era el límite de dividir un término entre el anterior. Entonces sí, L cumple la misma ecuación de phi. Entonces queda demostrado que, dividiendo términos de Fibonacci en el infinito, se logrará llegar a phi. Un dato curioso es que no es necesario empezar con la sucesión original de Fibonacci, es decir, la que empieza con 1, 1, 3, 5, 8. Si comenzamos con otros dos números cualquiera y progresamos la sucesión, haciendo que cada término sea la suma de los dos anteriores, el límite del cociente de cada término en el infinito también será phi, ya que la única definición que hemos utilizado en la representación anterior es que un término sea la suma de los dos anteriores, en ningún momento que empiece con 1. Y es por eso que he escrito una pequeña sucesión. Si dividimos los dos últimos términos, nos da como resultado 1.6153 aproximadamente, el cual es un número muy cercano a phi. Relaciones numéricas. Como lo hemos visto, la sucesión de Fibonacci permite aproximar el número phi tanto como queramos por medio de sus cocientes. Sin embargo, tiene más usos que una resolución de un problema de conejos. A continuación veamos algunos. Suma de los términos de una sucesión de Fibonacci. Si elegimos 10 términos consecutivos cualesquiera de la sucesión y los sumamos, siempre se obtiene un múltiplo de 11. A continuación, los 10 primeros términos de la sucesión de Fibonacci, que va del 1 hasta el 55. Eso nos da 143, el cual es el resultado de multiplicar 11 por 13. Después, otros 10 términos, del 21 al 1597, el cual nos da como resultado 4147, y ese es el resultado de multiplicar 11 por 377. Pero también hay otro dato curioso. El producto es exactamente 11 veces el término que ocupa el séptimo lugar de los sumandos. Y aún con más sorpresas, la suma desde el primer término hasta un término n resulta igual que el término que ocupa la posición n más 2, pero como una unidad menos. Y tal es el caso de la suma de los 10 primeros términos, del 1 al 55, el cual obtenemos 143. Pero si progresamos la sucesión hasta el término 12, este es 144. Es decir, la suma de los 10 primeros términos es igual a término 12 con una unidad menos. En general podemos calcular la suma de términos consecutivos hasta 1n de la sucesión de Fibonacci, solo restándole
un número, es decir, el número 1, a la posición n más 2. Basémonos en este dato para poder encontrar otra relación. Tenemos la suma del 1 hasta el 25, del término 1 hasta el término 25, y esto es como resultado el término 27 menos 1. Y también del término 1 hasta el término 50, el cual es el resultado el término 52 menos 1. Ahora, restamos como sistema de ecuaciones y obtenemos que la suma entre el término 26 y el término 50 no es nada más que la resta de término 52 menos el término 27. Entonces, si nosotros deseamos calcular la suma de términos consecutivos entre otros dos, solo basta con hacer una simple resta de términos muy cercanos. Las ternas pitagóricas. Existen infinitas ternas pitagóricas. Digamos que no es tan fácil encontrarlas, ya que al haber infinitos números, encontrar tres números no decimales que se relacionen tienen un poco de dificultad. La sucesión de Fibonacci nos proporciona un método automático para poder encontrarlo. Veamos primero cómo comprender mejor la relación entre Fibonacci, Pitágoras y el número áureo. El resultado matemático más famoso de la humanidad es el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud más larga, la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados más pequeños, de los catetos. Y es como tenemos a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. También podemos adaptar el teorema de Pitágoras para áreas, donde el área del cuadrado mayor es igual a la suma del área del cuadrado de los dos menores, como podemos observar en las siguientes imágenes. El teorema de Pitágoras también sirve para saber cómo es un triángulo según sus ángulos, sin necesidad de medirlo. Tenemos el triángulo rectángulo, el triángulo obtusángulo y el acutángulo. Cuando los valores de los lados de un triángulo rectángulo son números enteros, forman una terna pitagórica, donde el resultado más conocido de una terna pitagórica es el triángulo de 3, 4, 5. Con la sucesión de Fibonacci podemos hallar cualquier terna pitagórica, pero ¿cómo? Primero se deben elegir 4 términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Aquí tenemos el término 2, el 3, el 5 y el 8. Y a continuación los siguientes pasos. El primer paso es hallar el producto de los dos extremos. 2 por 8 nos da 16. El segundo paso es hallar el doble producto de los dos centrales. 2 por 3 por 5. Y eso nos da 30. Y el tercer paso es la suma de los cuadrados de los dos centrales. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado y eso nos da 34. Estos números 16, 30 y 34 forman una terna pitagórica y lo podemos demostrar por el teorema de Pitágoras. Increíble, ¿verdad? Esto ocurre con 4 términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Y no solo del original que conocemos, sino basta con que el término n sea la suma de los dos anteriores de una sucesión cualquiera. Suma de cuadrados de los términos de la sucesión de Fibonacci. Ahora vamos a escoger los 6 primeros términos de la sucesión de Fibonacci. 1, 1, 3, 5 y 8. Si le damos al cuadrado cada una y lo sumamos, obtendremos lo siguiente, 104. Y eso es 8 por 13. Observamos que la suma es igual al producto del último término escogido y el término siguiente. Entonces en general tenemos la siguiente regla. A sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado más a sub 3 al cuadrado hasta un a sub n al cuadrado es igual que a sub n por a sub n más 1. Relación entre los términos de la sucesión de Fibonacci. Si escogemos 3 términos consecutivos, cualquiera de la sucesión de Fibonacci, y multiplicamos los dos de los extremos, al compararlo con el término central nos damos cuenta que la diferencia es de una unidad, sea mayor o menor, dependiendo de la posición del término central que hemos escogido. Por ejemplo, 3, 5 y 8. El término central le pertenece el lugar 5, y 3 por 8 es 24, que es lo mismo que decir 5 al cuadrado menos 1. En este caso, como el lugar escogido es un lugar impar, se le resta una unidad. Por otro lado, 5, 8 y 13. El término central le pertenece al lugar 6 de la sucesión. 5 por 13 es 65, y es lo mismo que decir 8 al cuadrado más 1. Ahora, como el lugar es un lugar par, lugar 6, se le suma una unidad. En general, la regla para la relación entre los términos de la sucesión de Fibonacci es la siguiente. Y esta propiedad puede ser aplicada a la geometría. ¿Pero cómo? Primero dibujamos un cuadrado del lado 8 por 8 y lo segmentamos de la siguiente forma. Podemos observar 64 cuadraditos en total. Ahora, como jugando rompecabezas, armamos la siguiente figura con las piezas anteriores. Podemos observar una figura de 13 por 5. Pero ¿cómo es posible pasar de 64 cuadrados a 65 cuadrados? ¿En qué momento se añadió uno extra a la hora de armar el rectángulo? La respuesta está en que los ángulos de las rectas, si son calculadas exactamente, las figuras no cuadran. Hay espacios en blanco, y es ahí donde aguarda el cuadradito que parece venir de la nada. El término general de la sucesión de Fibonacci. El matemático francés Jacques Binet
encontró en 1843 el término general de la sucesión de Fibonacci, la cual es la siguiente. Entonces, con esta regla podemos hallar cualquier término de la sucesión de Fibonacci, solamente reemplazando el exponente por el lugar del término que usted desea hallar. El triángulo de Pascal y la sucesión de Fibonacci. El triángulo de Pascal es una de las disposiciones numéricas más célebres. Se compone de la siguiente manera. Pero ¿cómo es posible obtener la sucesión de Fibonacci a partir del triángulo de Pascal? Pues de la siguiente forma, tomando diagonales, o si no, una suma horizontalmente.